Thriller psicológico y noir, acción y suspenso, drama personal, aventura, intriga política, conspirativa y neo-noir, cine de autor dentro del blockbuster, tecno-thriller, ciencia ficción y existencialismo del héroe, drama épico y despedida emocional, todo esto conforma una de las sagas más importantes del cine, Misión Imposible. Tu misión, Sandy, si decides aceptarla, es investigar cuáles son las curiosidades de la saga de Misión Imposible. Cuando tengas la información en tus manos, llévasela a tu comunidad para que ellos y tú repasen la saga que está a punto de terminar. Su misión, comunidad, si decides aceptarla, es acompañarme en este video en el cual repasaremos algunas curiosidades. Ruédala, Tom. Necesito que confíes en mí. Una última vez. Desde 1996, Tom Cruise ha desafiado la gravedad, la lógica y hasta la muerte misma como Ethan Hunt. En este video te traemos algunas curiosidades sobre la saga que ha redefinido el cine de acción. El origen inesperado. Toda esta misión empezó en la televisión. Misión Imposible nació como una serie de los años 60 y Tom Cruise, fan del original, decidió producir una versión cinematográfica en los 90s. Lo curioso es que la primera película casi no sucede porque los dueños de los derechos no querían que se usara el nombre. Tom peleó por el proyecto y gracias a eso hoy tenemos 8 películas épicas. El equipo original que no duró. En la primera película el equipo de Ethan incluía actores como Emilio Estevez, quien interpretó a Jack Harmon, Kristen Scott Thomas como Sarah Davis y Jean Reno como Franz Krieger. Todos eran agentes talentosos, pero murieron o traicionaron a Ethan en los primeros 30 minutos, marcando el tono brutal de la saga. Estevez en particular fue una elección sorprendente ya que era una estrella de los años 80, pero aceptó un papel pequeño porque le encantaba el concepto. Dato curioso, la muerte de Jack en el ascensor es una de las escenas más recordadas de la película. Después a Ethan lo acompañaría un equipo de agentes increíble, mis chicos, pero de esos personajes hablaremos más adelante en un podcast. Tom Cruise, el hombre sin límites. Como bien sabemos, Tom Cruise no usa dobles de acción. Eso queda demostrado cuando lo vemos escalando en el Burj Khalifa en el Protocolo Fantasma o colgado de un avión en Nación Secreta. Lo loco de todo esto, para Sentencia Mortal parte 1, Tom aprendió a manejar una moto a toda velocidad y saltó de un acantilado 7 veces en un solo día. Sí, mis chicos, lo oyeron bien, 7 veces. Y la producción asegura que Tom entrena meses para cada acrobacia y ha roto varios récords mundiales. Este hombre es una misión imposible en sí mismo. Desde que comenzó a filmar películas de acción en los años 80, Cruise ha querido entrenar y esforzarse lo suficiente para filmar él mismo todas las escenas más extremas. Muchas las repite hasta 64 veces, este hombre es tenaz. Como por ejemplo la escena de gravedad cero en un avión que filmó para La Momia, o esa escena imposible saltando de edificio en edificio para Misión Imposible. Cruise tiene una fascinación por grabar sus propias escenas y lo ha explicado en más de una ocasión defendiendo la idea a capa y espada. Es un amor por filmar sus propias escenas que le viene, según él mismo, desde pequeño. Siempre tuvo mucha imaginación y se veía a sí mismo teniendo millones de aventuras y saltando de avión en avión. Esto es algo que inició a los 18 años cuando empezó a ir a audiciones. Con 25 años comenzó a grabar sus propias escenas de riesgo, pidiendo que no existieran más dobles para ellas. La razón, ser lo más honesto posible con su público y aprovechar sus habilidades al máximo. Nadie le preguntó nunca a Gene Kelly por qué bailaba en sus películas. Cuando hago una película intento utilizar todas mis habilidades y lo que sé, así como de la gente con la que trabajo. Esa es la belleza del cine, comentó Tom cuando estaba por estrenar la última entrega de Top Gun, es decir, Top Gun Maverick, algo que para él es muy natural y que evidencia la pasión por trabajar duro que ha tenido desde pequeño. El problema no es que de vez en cuando tenga que repetir ciertas escenas de acción, es que arriesga literalmente su vida, lo que provoca algunos accidentes y los enfados de sus equipos de trabajo. Pero grabar las escenas tiene su precio y parte de ellos son los accidentes que ha sufrido Tom, con los que incluso ha bromeado en ocasiones. Soy un actor muy físico y me encanta hacer esas escenas. Estudio, me entreno y dedico mucho tiempo a entenderlo todo. Me he roto muchos huesos, contaba en una entrevista para Graham Norton. Mientras filmaban la 6ª entrega,
Misión Imposible y Repercusión tuvo varios accidentes, uno de ellos pudo haber sido mortal. Hubo una escena en la que el actor se tenía que descolgar de un helicóptero, con la mala suerte que se cayó de ahí enganchándose con un objeto que estaba colgando. Inmediatamente sus compañeros se pusieron a gritar pensando que el actor podía haber muerto, aunque se repuso y quiso continuar con la escena. Típico de Tom Cruise. Estas tomas no las sueles hacer muchas veces, las haces hasta que las consigues, entonces es como, venga, por favor, sigamos adelante, decía al respecto el actor. Continuó con la escena como si no hubiera pasado nada. ¿Ustedes se imaginan, chicos, que uno esté rodando una escena de esas y le pase eso? No, yo creo que uno abandona el set de grabación. No, Tom Cruise es profesional. En esa misma película tuvo que filmar una escena en la que saltaba en caída libre, rompiéndose una pierna. A pesar de todo, decidió seguir con la escena. Durante ese mismo rodaje sufrió una rotura de tobillo, algo que le pasó mientras rodaba una escena de acción de riesgo, aunque menos peligrosa que las otras a las que se enfrentó. La escena consistía en saltar de un edificio a otro. El problema vino cuando tenía que aterrizar en el edificio. Apoyó mal el pie de tal manera que se rompió el tobillo. ¡Auch! Mientras grababa Misión Imposible, Sentencia Final Parte 2, la que sería la última entrega de la saga, Cruise volvió a demostrar que a pesar de sus 62 años, aún está dispuesto a asumir grandes riesgos. Nuestro protagonista Ethan Hunt se sumergió en las profundidades del mar hasta llegar al resto del submarino Sebastopol. La escena se filmó en un tanque de agua de 8.5 millones de litros, mis chicos, donde Tom Cruise se colocó un traje y una máscara con iluminación para que quedara constancia de que era él. Tom Cruise, te creemos, siempre lo hace. Estoy respirando mi propio dióxido de carbono, se acumula en el cuerpo y afecta a los músculos, relató el actor, quien solo podía permanecer con el traje 10 minutos. Al respirar dióxido de carbono, la persona puede sufrir intoxicación y presentar algunos síntomas como dolor de cabeza, mareos, náuseas, falta de aire, debilidad y confusión. Por lo tanto, es necesario buscar aire fresco lo más rápido posible y llamar al 911 o algún servicio de asistencia médica. Tienes que superar todo eso mientras lo haces y estar presente, añadió al referirse a este nuevo desafío. Ahora pasemos al tema musical icónico. La música de Misión Imposible, compuesta por Lalo Schifrin, es tan legendaria que ha sido remezclada en cada película. Pero ¿sabías que Schifrin la escribió en solo 3 minutos? Sí, señores. Dijo que quería algo que gritara tensión y espionaje. Misión cumplida. Lalo Schifrin nació en Buenos Aires, Argentina, estudió música clásica en París y viajó por el mundo junto a Duke Ellington. Schifrin se demoró 3 minutos en componer el tema de Misión Imposible del año 1966, una melodía inconfundible creada especialmente para la serie de Bruce Geller que se emitió desde 1966 hasta 1973. Cuando se estrenó el primer film de la saga dirigido por Brian De Palma, la banda sonora fue disco de oro con 500,000 ventas. Adam Clayton y Larry Mullen Jr., integrantes de U2, fueron los encargados de tocar el bajo y la batería en aquella nueva versión. El éxito de la canción dio pie para que más adelante fuera interpretada por Limp Bizkit para Misión Imposible 2 del año 2000, dirigida por John Woo. Sin embargo, las críticas recibidas por modernizar el tema llevaron a retomar el sonido clásico de la mano de Michael Giacchino en Misión Imposible 3 del año 2006, dirigida por J.J. Abrams y considerada como una de las mejores versiones, síntesis entre lo viejo y lo nuevo. El responsable de introducir a Lalo Schifrin en el mundo de las bandas sonoras fue Clarence Avant, un agente productor musical conocido como El Padrino Negro. En 1964, después de reunirse con el presidente de la MGM, encargaron a Schifrin la banda sonora del film Reno. Fue elegido por el público y la crítica. 2 años más tarde, los ejecutivos de la CBS lo incitaron a participar de una nueva serie de espías en plena Guerra Fría. Cuando Schifrin presentó la primera partitura para la serie, fue rechazada. Si bien la música sugería suspenso, el productor insistía en encontrar una melodía de más personalidad que transmitiera mayor intriga y emoción. Schifrin volvió a su casa y a partir de las nuevas sugerencias de Geller, se las ingenió para componer en apenas 3 minutos una pieza en un compás de 5/4, compás de amalgama, en una composición de 3/4 más 2/4, un ritmo que no es fácil de seguir y poco frecuente en la música popular, pero que dejaría su marca indeleble hasta hoy y lo catapultaría como un prestigioso compositor de bandas sonoras. Otro datazo, hasta Bruce Lee lo llamó un día para trabajar en su película Operación Dragón. Se hicieron amigos y Schifrin se convirtió en su alumno de artes marciales mientras seguía avanzando como arreglista y compositor en el mundo de la música clásica.
Directores de lujo. La saga ha sido dirigida por gigantes como Brian De Palma, Misión Imposible 1, John Woo, Misión Imposible 2, J.J. Abrams, Misión Imposible 3, Brad Bird, Misión Imposible Protocolo Fantasma, y desde Nación Secreta Christopher McQuarrie tomó las riendas, convirtiéndose en el primer director en repetir. Cada uno dejó su huella, De Palma con suspense, Who con palomitas y acrobacias y McQuarrie con un estilo más realista. Es como si Ethan Hunt tuviera un jefe en cada misión. Brian De Palma es un director, productor y guionista estadounidense. Dirigió Scarface, Carrie, Los Intocables, Vestida para Matar, Carlitos Way, Doble de Cuerpo, entre otros. Antes de filmar Misión Imposible en el 1993 había filmado Carlitos Way, película en la que explora temas de redención, lealtad y la dificultad de escapar de un destino marcado por el pasado. Todo con el estilo visual intenso y una narrativa cargada de suspenso característico de este director. Siguiendo la corriente de crear películas de gran presupuesto que adaptasen series antiguas como La Tribu de los Brady, Los Picapiedra o La Familia Addams, se buscó alguna obra de la que Paramount aún mantuviese los derechos creativos y que nadie quisiera. De entre esas obras apareció Misión Imposible, una serie que, como contaba Cruise, era una de las favoritas de su infancia. Sin embargo, De Palma hizo lo suyo al dejar su huella. Después de que Sidney Pollack declinara dirigir el proyecto, De Palma dijo que sí. El director mandó a reescribir el guión, que según cuentan era infumable, mis chicos. Steven Sailand, David Cobb y Robert Downey, tres de los mejores guionistas del momento, siguieron las órdenes de De Palma, que pretendía no solo actualizar los juegos mentales de aquella serie de los 60, sino revestirla con un mensaje oculto. Pese a todo, la historia que contaba esta cinta aborreció a los críticos del momento, nominada a los premios Razzie a peor película con recaudación superior a los $100 millones. En el fondo, De Palma era la persona adecuada para dirigir un proyecto así. Del grupo de Scorsese, Lucas, Spielberg y Coppola, él formó parte de aquella ola de directores que llegaron en los 70s al viejo Hollywood para ponerlo patas arriba e insuflar el aire fresco a la que acabó siendo denominada como la última gran edad de oro del cine americano. Para De Palma siempre pareció garantía de atractivo cinematográfico el patrón Hitchcock. Tal vez por eso la inventiva en la composición y el encuadre estadounidense se parece mucho a la de Hitchcock, que por cierto, si quieres saber un poco más sobre el cine de terror de Hitchcock, aquí arriba te dejo un video. Con esa misma habilidad para formular el suspenso y con unos ardides visuales que juegan con la mirada y expectativas de los espectadores al mismo tiempo, que nos estimulan y entretienen. Mientras los guionistas reescribían el libreto de Misión Imposible, él ya estaba elaborando el guión técnico de esas escenas que solo se pueden llevar a cabo gracias a la libertad que le otorga un gran presupuesto. Entre sus órdenes estuvo el que se incluyese Praga como localización. La ciudad de halo europeísta y con varios hermosos rincones llenos de arquitectura gótica, sentaba el tono y evocaba en nuestras mentes a la vez la huella cultural y estética de la Guerra Fría, junto con los nuevos escenarios de actuación en un mundo tras el deshielo. Un mundo casi enteramente capitalista en el que todo espionaje es ya puramente industrial y la paranoia comunista se ha convertido en un recurso cómico. El director norteamericano nos plantea un mundo de espías, pero ¿cuál es la verdad? El momento en el que Ethan Hunt hace desaparecer el minidisc que contiene la información que destapará absolutamente todo. Mis chicos, Tom Cruise le ofreció a De Palma volver en la segunda entrega de la saga y el director no ha sido más claro en rechazar la oferta en una entrevista que concedió para la AP. Después de hacer Misión Imposible, Tom Cruise me pidió que empezase a trabajar en la siguiente. Le dije, ¿estás bromeando? Una de esas ya es suficiente. ¿Por qué alguien querría hacer otra? Por supuesto, la razón de hacer otra es el dinero. Nunca fui director que hiciese dinero, lo cual es un gran problema en Hollywood. El director también dijo, cuando estaba a mitad de la cincuentena siendo atrapado por su pasado y después Misión Imposible, no se mejora tras eso. Tienes todo el poder y las herramientas a tu disposición. Cuando tienes el sistema de Hollywood trabajando para ti, puedes hacer cosas increíbles, pero a medida que tus películas tienen menos éxito, se hace más difícil mantener ese poder y tienes que empezar a hacer concesiones. No sé si llegas a ser consciente de que estás haciéndolas. Las cosas que hacen ahora no tienen nada que ver con las películas que hacíamos en los 70s, 80s y 90s. Lo que me vuelve más loco es cómo lucen al estar rodadas en digital. Son simplemente horribles. No puedo soportar la oscuridad, las luces rebotadas, todas se ven igual. ¿Y tú qué piensas acerca de la afirmación de Brian De Palma? Te leo en los comentarios. John Woo es un director de cine, productor, guionista, editor y actor chino. Antes de filmar Misión Imposible 2 había filmado Contra Cara. Sí señores, esa película con Nicolas Cage y John Travolta.
Yuta. Es el director responsable de que esta película sea tan diferente. Hu es un director curtido en el cine de acción de Hong Kong. Es famoso por su estilo balístico y coreografías de acción a prueba de balas. A Jong-Hu le preocupaba la seguridad de Tom Cruise, especialmente durante la escena de escalada en el acantilado sin arnés, filmada en Dead Horse Point, Utah, a una altura de casi 1800 metros. Sin embargo, el director tuvo que aceptar que evitar esas peligrosas acrobacias le quitaría gran parte de la emoción y un importante reclamo publicitario a la película, y en su lugar se centró en proteger otro aspecto esencial del proyecto: su montaje. Cruise es conocido por involucrarse en todas las facetas de las películas que protagoniza y produce, de ahí que quisiera supervisar el proceso de montaje de la película, algo en lo que Jong-Hu no estaba dispuesto a ceder. En una entrevista para Rolling Stone, Hu explicó que tras finalizar el rodaje, Cruise intentó influir en el proceso de edición de una forma muy Cruise. Incluso se planteó instalar cámaras de vigilancia en la sala de montaje para poder supervisar en remoto lo que ocurría mientras él estaba de vacaciones en Australia. Hu se mantuvo firme: no lo dejamos hacerlo. La edición de una película es un proceso clave para definir su ritmo, su tono y, en definitiva, la visión final que llega al público, por lo que Hu no estaba dispuesto a que Cruise tomara las riendas en esta etapa crítica. La tensión creativa entre ambos fue evidente. Cruise, productor y estrella de la película, quería estar al tanto de cada detalle del montaje, mientras que Hu, fiel a su estilo de autor, insistía en mantener el control artístico. Según el director, aunque el actor no fue excluido de la sala de edición, sí se le dejó claro que su influencia no podía llegar tan lejos como él pretendía. Cruise cedió en su intento y el roce no evitó que la relación profesional entre ambos fuera cordial, ni que la película se convirtiera en un éxito en taquilla, recaudando más de 546 millones de dólares en todo el mundo, aunque sí puso de manifiesto el perfeccionismo extremo de Cruise. Entre la crítica hacia esta cinta, ya que no es de las preferidas entre los fans de la saga, hay un minúsculo sector que a pesar de todo decide rescatar aspectos positivos de la cinta. En lugar de poner el grito en el cielo por un supuesto error de documentación, deberíamos haber entendido que Misión Imposible 2 no pretende replicar la realidad, sino crear su propia hiperrealidad, una en la que Tom Cruise pueda reformularse explícitamente como héroe griego, pues la película no es peripecia, sino mito. Cruise quería que Hu hiciese con él lo mismo que hizo con Chow Yun-fat en sus películas hongkonesas, dotadas de una concepción coreográfica de la acción y la violencia que también las acercaba al musical norteamericano clásico, una de las grandes pasiones del director. Tras haber llevado su sello a Hollywood con las hiperbólicas Blanco Humano del año 1993, Broken Arrow, Alarma Nuclear del año 1996 y Contracara del 97, Hu asumió el encargo de Misión Imposible 2 como un desafío personal. Si era capaz de reimaginar a Tom Cruise como ese ideal heroico especializado y arquetípico. Misión Imposible 2 se recrea con infinito placer en la idea de Sean Ambrose como reflejo especular de Hunt, su gemelo oscuro, movido también por la pasión y el apóstol de la devastación, del mismo modo que su rival personifica la salvación. Es una película de acción y aventura sobre cómo Tom Cruise detiene una pandemia a patadas, pero también una narración alegórica sobre la naturaleza del mundo. J.J. Abrams es un director, productor, guionista, actor y compositor de cine y televisión estadounidense. Es propietario de la productora de cine Bad Robot Productions, famoso por ser el creador de la serie Lost y por trabajar en la trilogía reboot de Star Trek. J.J. Abrams devolvería a la franquicia sus raíces televisivas con la notable Misión Imposible 3, que recupera a Ethan Hunt de De Palma, una década después de haber montado en el Eurostar, y lo dota de una serie de elementos cohesionadores que la saga sigue manteniendo hasta su sexta entrega y más allá. En cierto sentido, es como si el paréntesis de Misión Imposible 2 no hubiera existido, como si la era heroica de Ethan Hunt en Australia hubiese sido un simple sueño. ¿Pero qué es la pata de conejo? Es un MacGuffin clásico, un objetivo cuya naturaleza nunca se explica del todo, pero que es vital para la trama. En este caso se trata de una supuesta arma biológica de gran peligro que todos los personajes desean poseer, aunque no sabemos exactamente qué es. Cumple su propósito como detonante de la acción y los conflictos de la película. Misión Imposible 3 combina la acción trepidante con un drama más humano, explorando las relaciones personales de Ethan Hunt en medio de sus misiones imposibles, con un villano memorable interpretado por Philip Seymour Hoffman y un enfoque más emocional. Esta entrega deja claro que incluso los mejores agentes necesitan apoyo para enfrentarse a sus desafíos más grandes. Brad Bird es director de animación, guionista y director de cine estadounidense. Dirigió Ratatouille, Los Increíbles y El Gigante de Hierro. Bird debuta a lo grande en el cine con Personas, creando la entrega más espectacular de
la saga al recuperar los mejores momentos de las anteriores, el esquema clásico en 3 actos de Brian De Palma y la atención de J.J. Abrams. Misión Imposible Protocolo Fantasma recupera el tono de la Guerra Fría con un primer acto europeo en el que Bird y los guionistas Applebaum y Nemec demuestran que el cine de espías funciona mejor con 2 enemigos de siempre, Estados Unidos y Rusia. La misión tendrá su momento más espectacular en el rascacielos más alto del mundo, el Burj Khalifa de Dubái, en una escena brillantemente montada con Tom Cruise escalando el exterior del edificio, y de ahí a la India, en el que quizás sea el acto más débil de la película, aunque puede que sea resultado del agotamiento ante el poco respiro que ha dado una cinta que casi no deja apartar los ojos de la pantalla. Christopher McQuarrie es guionista, director y productor de cine estadounidense y ha sido colaborador regular de Bryan Singer, otro director y productor de cine. Cruise y McQuarrie ya han coincidido en otras superproducciones como Jack Reacher, Operación Valkyria y Edge of Tomorrow. El fichaje del director fue anunciado por el mismo McQuarrie a través de su cuenta de Twitter con el mensaje "Misión aceptada". Poco después, Paramount Pictures emitió un comunicado en el que anunciaba oficialmente el fichaje del afamado director y en el que Cruise comentaba: "Estoy encantado de volver a reunirme con Chris para la nueva entrega de Misión Imposible. Empecé a producir las películas con el objetivo de que un director diferente y con su propia visión hiciera cada una de ellas. Chris es un cineasta extraordinario que va a plasmar la acción trepidante y la emoción que el público de todo el mundo espera de la saga Misión Imposible", explicaba Cruise en el comunicado. El encargado de escribir el guión de la 5ª entrega de la saga es Drew Peasel, guionista de Iron Man 3. McQuarrie es el primero en repetir dentro de la saga. Junto a Cruise, ambos conforman una dupla que se ha ganado un lugar dentro del género de acción en los últimos tiempos. Con 8 películas en 29 años, con una estrella de acción como la de Agnes, cuando la mayoría de las franquicias tienden a agotarse, la de Misión Imposible ha sido capaz no solo de reciclarse para estos nuevos tiempos, sino incluso de reivindicarse con una potencia, una convicción y una vitalidad asombrosas, mis chicos. El viejo y querido género de acción y aventuras en todo su esplendor, una apuesta noble de artistas que aman el cine popular y utilizan los mejores recursos para seguir entreteniendo y asombrando hasta el espectador más escéptico y curtido. Hicimos una pequeña proyección y alguien dijo: "Me estuve asfixiando durante toda la secuencia, casi me da un ataque al corazón y pensé, supongo que hicimos algo bien", dijo McQuarrie a Empire según Games Radar. Christopher McQuarrie tiene un referente para Misión Imposible: Sentencia Mortal parte 1. Se trata del director cuyo cine siempre estuvo en movimiento, Alfred Hitchcock. Ethan Hunt y Grace huyendo esposados como en Los 39 escalones, Hunt corriendo como Cary Grant en North by Northwest, una llave como disputa dramática tal como en Notorious, y por supuesto un tren para la escena del clímax como en The Lady Northwest. Fue el propio Hitchcock el que afirmó que el cine es la vida sin las partes aburridas, y Misión Imposible lo demostró. Y para ti, Harley Quinnero, ¿cuál es tu película favorita de toda la saga? Déjamelo saber en los comentarios, que me encantaría leerte. Bueno, mis chicos, y ahí lo tienen, varias curiosidades que hacen de Misión Imposible una saga legendaria. ¿Cuál de estas curiosidades te sorprendió más? ¿Eres Team Tom o Team Tráiganme un doble? Déjanos tu comentario, suscríbete y activa la campanita para más videos épicos. Esta misión ha terminado. Bueno, por ahora.